Agradezco definitivamente a todas las intervenciones de la comunidad de universidades jesuitas que están amparadas en la comunidad de la Universidad Iberoamericana en esta sesión. Y es un gusto saludarles con la identidad salvadoreña que me refiere. Por eso que tengo en este volcán detrás de mí, que es un volcán salvadoreño. Lo que quería compartirles el día de hoy es una presentación de ideas que se están desarrollando a partir de una noción que nos dio el Papa Francisco en 2015 con la idea de la ecología integral. La encíclica del Papa que se llamó Laudato Si, salió en ese año y se dirigió hacia todas las personas de buen corazón para la transformación social. Ahora, ¿eso qué nos inspira a nosotros en la comunidad académica? ¿Y cuál es el tipo de incidencia que eso puede tener? De eso consistirá mi presentación y voy a disponerme a compartir un poco lo que traía como nociones para esta conversación. Muy bien, entonces, la idea es, de todas las ideas que hemos tenido en el pasado académico, es que queremos, con el conocimiento que adquirimos en el mundo, cambiar y transformar nociones que son de injusticia social y ecológica. Pero la educación normalmente en las universidades en el mundo ha sido totalmente mecanizada y algunas veces de formación extractivista. Quisiera antes que nada comenzar con la expresión que dijo Carlos Marx en un momento, que los filósofos hasta ahora solo han interpretado el mundo de diversas maneras, pero el punto es, sin embargo, que hay que cambiarlo. Por favor, escuchemos en este momento si pueden acercarse al sonido de este pájaro. Les explicaré por qué es importante como reflejo de las nociones que queremos platicar el día de hoy. Es muy leve. Perdón, Carlos, creo que no alcanzamos a escuchar el audio del Muy bien. pajarito. ¿Es posible que no se haya dado compartir el sonido, que se lo puede dar al momento muy de bien. compartir la presentación? No se preocupen, pero por lo menos podrán ver la imagen es una de las miles de criaturas que están extinguiéndose en este momento en el mundo a partir de la destrucción del hábitat que nosotros seres humanos hemos llevado a cabo. Y esta especie es de las islas de Hawái, el Kauai-o'o, y fue extinto en 1987. Pero yo traí, y lo pueden buscar fácilmente en YouTube, porque basta con que pongan este nombre. Y hay infinidad de grabaciones del canto. Se los recomiendo que lo escuchen, porque este pájaro fue una de las primeras nociones reales que personalmente me impactaron, porque podía reconocer que en El Salvador habían muchos pájaros, muchas especies que estaban siendo depredadas con nuestro hábitat y nuestras transformaciones de lo que llamábamos desarrollo, y nunca más íbamos a escuchar este canto ni ver estas criaturas. Pero también se olvidaban de una cosa muy importante, que es que en todas las nociones que había estudiado hasta
hasta esa fecha había estudiado sobre el crecimiento económico. Cuando la gente preguntaba qué es el desarrollo, muy definitivamente podíamos hablar de cómo en toda Latinoamérica se había estado prevaleciendo toda la noción de crecimiento económico y nunca la riqueza, las otras riquezas que teníamos a nivel socioecológico y nuestra conexión con la naturaleza. Cuando escuché esto y luego, quizás antes de pasar a la gráfica siguiente, tuve una realización de que las nociones de injusticia no solo pasaban por lo social, sino también había injusticias que iban más allá de las disciplinas que había estado estudiando. El rol de las universidades es ver de manera holística las injusticias sociales. Ignacio Ellacuría, que fue un filósofo y teólogo de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas en El Salvador, él mencionaba que había que construir una conciencia crítica y creativa de la realidad social. Y en este caso también resonaba en otra parte de Latinoamérica, en Brasil, la voz de Paulo Freire, que mencionaba que hay que construir pedagogías que van en relación a las pedagogías del oprimido, que liberan un conocimiento liberador. Ellacuría y Freire y los colegas que estuvieron atañidos en distintas escuelas críticas sobre la forma en que veíamos el desarrollo, comenzaron en Latinoamérica a ver de una manera distinta nuestra relación con la injusticia y ver que la injusticia es una cosa que es sistémica, que atañe a múltiples ángulos de la realidad y es muy compleja. Pero para entenderla necesitamos distintas disciplinas, necesitamos una cantidad de distintas nociones y entendimientos de lo que está ocurriendo en una realidad para poder tener esa conciencia crítica y creativa. Porque si uno no tiene una conciencia crítica y creativa, no puede transformar la realidad. Transformar la realidad de una injusticia socioecológicamente injusta hacia otra que es socialmente y ecológicamente justa, sustentable y que va hacia el cuidado del mundo. Ahora, vuelvo ahora con una gráfica que también me impactó. Esta fue la de este año. En el reporte, uno de los tantos reportes que la IPCC del cambio climático global menciona sobre cómo las temperaturas en el planeta entero han ido de los momentos en que todavía tenemos temperaturas normales en 1900 y luego toda la evolución hacia lo rojo. Y ustedes verán que es el presente, 2020 en adelante. Y luego lo que nos espera en el 2060 hasta el 2100. Hagan el cálculo. ¿Cuál es su edad en este momento? ¿Y cuál es la edad que tendrán, si todos estamos vivos, para ese momento, para el 2060? Yo me ubiqué más o menos en esta. Y podía ver que ya para el momento en que tenga 70 años, más o menos, podré haber estado experimentando unas temperaturas junto con todas las especies del mundo, no solo los seres humanos, todas las especies del mundo, estaremos sufriendo un escenario de calentamiento global y todas las consecuencias que eso refiere. Ahora, esto es, si ustedes pueden verlo, ¿qué sistema económico, social ha ocurrido a través de esta línea de tiempo? ¿Cuál ha sido el sistema dominante
Y sería importante que pudieran eso responderlo. Y me gustaría tal vez que lo pusieran en un chat. ¿Cuál es el sistema económico-social? Todavía no lo vamos a... El económico-social que ha estado, que pueden ver que ha transformado esta realidad y que sería de última manera responsable de toda esta transformación. Lo dejo en continuación. La gente está paralizada. Hay muchas cosas que han ocurrido en este último siglo. Han habido guerras, han habido recesiones, puntos álgidos, de cambios sociales, de cambios, pero hay una cosa bien importante, que es que las opiniones negativas sobre el mundo comienzan a ser más y más persistentes en el tiempo. Es decir, incluso más allá que momentos en que ha habido guerras, y incluso más allá en momentos en que ha habido nociones de la crisis económica, cómo está golpeando, las recesiones, etc. Pueden ver las gráficas en inglés, en español, que es la de... Depende de cómo vean el color, ya en su pantalla, pero más en medio, y en alemán. Y las nociones sobre el futuro. Esto es importante porque entonces lo que estamos viendo es que están ocurriendo muchas cosas a través de los cambios socioecológicos, pero también hay una noción de desesperanza, de parálisis global con respecto en este caso, la injusticia ecológica, la transformación de cambio climático que está apegada a esta última gráfica, ¿ya? Pero le sigo llevando de la mano a otros tipos de características de este tiempo. Nótese esta figura clásica de que en todos los textos, y ese es uno de los textos clásicos, en este caso el Brasil, ¿ya? Que curiosamente se llama Ciudad Paraíso, ¿ya? Esta urbanización. Y vemos el clásico transformaciones que también hemos tenido a nivel social. Hemos visto un poco lo ecológico y lo que impacta de lo ecológico. Pero también vemos que en este frente, el sistema que estamos llevando a cabo no nos está llevando a unas transformaciones equitativas y justas. ¿Qué opinión les merece cuando ven este contraste uno y otro? Si ustedes ven, los de la izquierda podrían ser las comunidades marginales, excluidas, etcétera, oprimidas, que tienen no solo lo que solía yo ver al principio en esta misma gráfica. Yo antes miraba esta gráfica cuando estudiaba desarrollo y miraba, wow, no tienen servicios básicos asegurados, tienen una marginalización, los materiales no están bien, no resistirían un terremoto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que son materiales. El problema es que cuando vemos eso, perdemos mucho de lo que está ocurriendo en este fragmento de la sociedad humana. Y esto es que, miren, por ejemplo, el acceso a amplias zonas verdes, solo donde están. Acceso al agua, miren las piscinas que tienen estas personas a la derecha. Acceso a deporte, a esparcimiento. No solo tienen piscinas cada una en su apartamento, sino que tienen una compartida, tienen zonas verdes compartidas.
Pero lo curioso de esto es que no solo es que esta foto fue tomada ya hace como ya algunas par de décadas, es que si ustedes ven las mismas fotos, y hay un reportaje de la National Geographic en esto, del mismo lugar, en el mismo momento del tiempo, la desigualdad se mantiene. Y a esto uno le podría llamar injusticia social y ecológica, injusticia socioecológica, solo este fragmento. Pero es que además hay otros tipos de injusticias, es el nivel de educación, el nivel de acceso a salud, el nivel... Todo eso está íntimamente vinculado. Ahora, ¿cómo esto es típico en países del norte? Y a veces lo he presentado esto en otros espacios en el que se dice, uff, qué terrible, al menos está pasando esto muy lejos de acá. Pero es que fíjense que desde la pandemia de COVID-19 se dieron cuenta muchos de que todos estamos conectados íntimamente. La guerra de Ucrania pasa en Ucrania, pero afecta a todo el mundo. Las injusticias social y ecológicas están íntimamente vinculadas con el sistema que está gobernando este mundo, esta comunidad de países, y además lleva a una explosividad social y ecológica que está marcándonos una línea de tiempo que tiene fecha y expiración. Si vamos otra vez a la gráfica que habíamos puesto al principio, es que hay que actuar. Y eso impone una presión hacia la forma en que nosotros reaccionamos ante las ideas, ideologías que gobiernan este planeta en este momento académicamente. Por ejemplo, en Londres y en Escocia, para la COP26, que es la cumbre de cambio climático, que hará ya 2 años de estar, se hicieron muchas gráficas sobre lo importante y muchas protestas y muchas cosas sobre lo importante que era remover el dióxido de carbono para darle duro al cambio climático. E incluso me gustó mucho esta visualización de los niños en la que se ponía 1 tonelada de CO2, así es como se ve, ¿no? Y eso está muy bien. Es decir, por supuesto, esto es como una cuestión aritmética. Uno necesita remover CO2 para poder construir un planeta un poco más sustentable, ¿no? Ahora, el problema es que para nosotros no es tanto es la materialidad de este discurso. Cuando solo vemos el discurso, como se llama, net zero en inglés, en la que es simplemente la remoción y se concentra en la remoción de toneladas de carbono, de dióxido de carbono, ese nivel discursivo y académicamente legitimizado legitimado por la comunidad científica académica, no está errado. Lo que pasa es que es un fragmento de la realidad. Lo que no está puesto aquí, y eso es lo que quería eludir, es que no tenemos todavía los mecanismos totalmente tanto en nuestros sistemas educativos como en nuestros sistemas de entender la realidad, de visualizar la injusticia socioecológica, de visualizar qué pasa si pudiéramos visualizar cuánto es remover 1 tonelada de injusticia. Es que el problema es que nosotros solo tenemos mediciones e indicadores en desarrollo que están relacionadas a cosas que podemos medir fácilmente. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto.
Producto Interno Bruto ha sido por clásico medida del desarrollo global. Y para aquellos que estaban dudando sobre qué sistema era el que estaba gobernando este planeta, es el sistema capitalista. Y su versión de capitalismo que está en este momento es la más extrema de el capitalismo. Hay distintos tipos de capitalismo, en el que está en este momento es la neoliberal. Es una sobre mercantilización de todo lo material en el mundo. Ahora, volviendo a esto de las toneladas de injusticia, ¿cómo visualizaríamos eso? Y en los sistemas educativos. Ese es el desafío. Porque Oxfam, por ejemplo, yo en tiempos pasados trabajé en campañas de justicia social con esta organización, sacaba y saca reportes sobre cómo la injusticia social es, puede ser visualizada, por ejemplo, a nivel económico. Las personas más ricas del mundo han ido variando en momentos del tiempo. Nótese, aquí hay un mexicano, Carlos Slim, que seguramente algunos conocerán, pero hay otros nombres que continúan persistiendo en el tiempo. Es decir, que no es solo el hecho de que hayan extremos de desigualdad, es que las personas que siguen siendo ricas y eran ricas hace una década, siguen siendo, y no solo siguen siendo, sino que han crecido sus riquezas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este sistema? Absolutamente nada, radicalmente nada. Para cambiar el sistema, nada. Y nuestros sistemas educativos no están cambiando lo que 3.6 billones de personas están experimentando con el resto de capacidades. En este caso es económica, pero me refiero a todas las de educación, salud, vivienda, hábitat, relación con la naturaleza. Estas personas tendrán una mucho mejor experiencia de lo que es la naturaleza, irónicamente, porque tienen acceso a todos los medios. Otra gráfica que resume algunas de las cosas que están pasando en este momento. En la actualidad, la masa antropogénica, es decir, producida por los seres humanos, supera la masa de la vida, del resto de la vida. O sea, lo que nosotros hemos transformado el planeta ya supera lo que corresponde al peso de la vida, la biomasa, en otras palabras. Entonces, ¿de qué está compuesto nuestra materialidad capitalista? De metales, asfalto, ladrillos, cemento. Esto en ningún momento es ni amigable con el medio ambiente, pero tampoco es amigable con nosotros mismos, porque estamos cortando las conexiones con el desarrollo sostenible y hay otros elementos que no están todavía expresados. El hecho es que nosotros en el mundo no hemos logrado alcanzar ningún objetivo real, radical. Nótese, por ejemplo, detener la destrucción de la naturaleza y del mundo. Ninguna de las 20 metas que se habían puesto para la diversidad biológica, que son las metas de Aichi, hasta del 2010 para adelante no habían sido cumplidas, no han sido cumplidas. Tampoco ha habido éxito sustancial para nada con detener el cambio climático, a pesar de que ya hay 27 cumbres de cambio climático y contando. O para detener la pobreza, vamos 2 pasos para adelante y 1 paso para atrás en varias de las áreas, y en algunas vamos 3 pasos para atrás. Y especialmente se notó esto con la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que nosotros tenemos metas loables, perfectos, o sea, desarrollo sostenible, los objetivos. Las universidades y las universidades jesuitas han sido muy, muy, muy radicales en entrarle con ganas a cada uno de estos elementos.
El problema es que todas estas que ven aquí no están encaminadas a responder necesariamente a la raíz de por qué tenemos pobreza, de por qué tenemos hambruna, de por qué hay problemas sistémicos con el agua y sanidad, es decir, esto es como aquella persona que dice, tengo un problema de sobrepeso, pero y el doctor dice, usted tiene un problema de sobrepeso. Entonces lo que tiene que hacer es reducir su peso, ¿no? Sus libras. ¿Cuántas libras puede hacer? Y entonces haga ejercicio. Entonces le voy a poner unas instrucciones de indicadores de cuántos ejercicios tiene que hacer y comer mejor, etc. Pero ¿qué pasa si la raíz del problema está en que esa persona tiene depresión? En que esa persona solo tiene acceso a comida basura, a que la persona además tiene discapacidad, que la persona, hay muchas cosas, podemos comenzar a ver que hay muchas raíces que usualmente en esta cuestión nítida de metas no aparecen. Entonces, a lo que quería llevarles, y a esto es donde voy a entrar, y podemos luego, ya en los próximos 5 minutos, voy a tratar de presentarles qué alternativas tenemos, y desde una versión educativa, universitaria. Es que, primero, tenemos que superar la gráfica de la izquierda, la visualización de la izquierda, que es que siempre vemos un montón de cabezas de dragón, o sea, problemas como la desigualdad, la crisis económica, la injusticia social, la extinción de la biodiversidad, el cambio climático, pandemias, como cosas separadas. Cuando en realidad lo que está ocurriendo es que es una sola crisis que es compleja y multidimensional y es sistémica, social y ecológica. Eso quiere decir que tendríamos que cambiar cómo pensamos sobre la realidad, como decía Yacuría, para concentrarnos en las raíces, en los valores, en la ética, en la forma en que está cimentado todo lo que hacemos. Nótese que antes de actuar pensamos. ¿Pero y qué pensamos antes de pensar? O sea, ¿qué nos forma el pensar? El conocimiento, la educación. Pero la educación crítica para despertar y ver y visualizar que esto que está ocurriendo acá es sistémico. Entonces, lo que queremos es cambiar cómo pensamos, ¿para qué? O sea, para cambiar cómo actuamos, las acciones, las políticas, prácticas y comportamientos. Y si cambiamos cómo actuamos, entonces podemos cambiar el planeta con impactos y resultados porque podemos actuar al unísono, conjuntamente, en solidaridad para las transformaciones radicales. La ecología integral es una de las alternativas, no sé por qué parpadeo aquí, pero es una de las alternativas que quería anunciarles como un camino que está inspirado precisamente en llegar a la raíz y notar nuestras conexiones entre los seres humanos, las personas, la naturaleza y los valores espirituales, la ética, las perspectivas de fe, la sabiduría, las cosmologías indígenas. La ecología integral es imagínense como unos lentes holísticos que nos permitan ver hacia la raíz de esas injusticias sociales y ecológicas. La ecología integral es un paradigma porque ejerce como unos lentes que permiten ver críticamente estos retos que acabamos de mencionar, pero permiten ver las interconexiones porque por definición trata de ver lo sistémico. Esto es lo que estaba contenido en la encíclica del Papa Francisco en el 2015 y que fue impactante para
para los líderes de las naciones cuando se hizo la cumbre de París en el 2015, porque de una sola vez le dio al clavo al tipo de educación, al tipo de transformaciones y al tipo de acciones que deberíamos de llevar a cabo en nuestra sociedad. Entonces, hay muchas formas de verlo, pero comencemos con un lente, por ejemplo. Disculpen que está en inglés, pero es el conocimiento transdisciplinario es lo que nos permite ver la complejidad de la realidad. Ellacuría decía, tener una conciencia creativa y crítica pasa por entender la realidad. ¿Qué realidad no es compleja en este momento de todo lo que hemos mencionado? Entonces, ¿qué tipo de problema ven en la educación en este momento, tal como se está impartiendo en nuestros modelos educativos universitarios? ¿Cuál es el clásico problema? Es que hay una intradisciplinariedad, o sea, es decir, uni o monodisciplinariedad, es decir, que economistas, por ejemplo, en El Salvador, no hay cosa que economistas no sean invitados a la televisión a dar su opinión sobre cualquier cosa. ¿Ya? Y es porque todo se ve desde la perspectiva económica. Lo que se trata en la ecología integral es de ir no a partir de disciplina por disciplina analizando la realidad, porque eso compartimenta y porque eso hace que se nos reduzca, es como visión de túnel la realidad. No, lo que quiere es absolutamente transdisciplinario. Quiere que sea holístico, que no haya barreras disciplinarias y que se ponga todos los conocimientos alrededor y se mezclen para obtener una justicia epistémica, es decir, donde el conocimiento indígena tenga igualdad de inserción en la investigación académica, por ejemplo. Porque ¿cuántos indígenas han sido tomados en cuenta en sus conocimientos en las comunidades en México en este momento, por ejemplo, donde está la Universidad Iberoamericana? Para la construcción de investigaciones, para la construcción de conocimiento en lo que es las nociones de sostenibilidad, por ejemplo. Eso nos llevaría a cambiar nuestros métodos investigativos. Y entonces eso significa que tendríamos que saltar lo que sería esos pequeños círculos, una disciplina, otra disciplina, otra disciplina. No, lo que necesitamos es estar en un círculo donde se mezcla todo y que va más allá de las disciplinas. Y es más, la transdisciplinaridad no fue inventada por el Papa Francisco, ni la encíclica. La transdisciplinaridad ya estaba desde 1970s como una visión académica que se aspiraba a hacer, en la que hay muchos autores que habían estado trabajando sobre eso. No se está haciendo una reinvención de la rueda sobre la transdisciplinaridad. Lo que hace es que añade una énfasis teológico, visionario, espiritual, ético, de que la dimensión de espirituales son las que han estado marginalizadas para ver la raíz de los problemas de injusticia social y ecológica. Entonces, hay que ir más allá de las disciplinas, ver con este lente lo ético, lo espiritual, lo teológico, y luego abrazar esa complejidad para despertar con una conciencia crítica y creativa, como lo había mencionado Ellacuría. Hay 4 principios que lastimosamente no se dio aquí muy bien, pero 4 principios de la ecología integral. Lo voy a mencionar porque eso tendrá consecuencias metodológicas y creo que aquí voy a poner pausa porque me gustaría escucharles. Y es que la primera, y solo los mencionaré y les diré un poco de qué es lo que significa. El primero es
no se ve aquí, pero es el grid, piensa en la ecología integral como una mesa, donde todos están invitados a dar su conocimiento. Pero la primera pata de esa mesa es toda aquella que en la encíclica del Papa Francisco dice que hay que escuchar el grito y responder al grito de los oprimidos y los excluidos, de los más pobres. Metodológicamente eso significa que universidades necesitan tener un énfasis en las grandes mayorías excluidas e invitarlos a la mesa de la investigación. Lo mismo sería con la segunda pata de esta mesa de ecología integral, que sería que tenemos que escuchar el grito de la tierra. El grito de la tierra significa escuchar a la naturaleza, a la madre tierra, la Pachamama, como lo querramos ver en Latinoamérica. Y eso es importante porque tiene consecuencias metodológicas también. A falta de poder hablar con los animales y los insectos y los árboles, hay proxies que uno puede utilizar metodológicamente, que por ejemplo, invitar a las ecodefensores y a las comunidades indígenas a la mesa investigativa. Y pues darles una silla privilegiada para esto. Y luego la tercera pata es ver cómo todo está conectado. Lo que hablábamos, sistémico, holístico, ¿ya? La transdisciplinariedad. Otra necesidad metodológica. Y luego, estas tres patas se caerían, o la mesa se caería, si no hubiera la última pata, el último principio metodológico que hay que utilizar en la ecología integral, que es que todo esto tiene sentido si solo si este conocimiento que estamos trayendo de distintas comunidades de pensamiento y práctica, si está encaminado hacia una conversión ecológica, a la conversión y transformación ecológica, para poder cambiar las raíces del sistema. Entonces, la idea sería, en una investigación, por ejemplo, X, podríamos tener a comunidades de base, ecodefensores, académicos, practicantes, hacedores de políticas públicas, líderes empresarios. Esto puede ir variando, pero lo que no puede variar son el grito de los pobres, el grito de la tierra, e invitar, obviamente, si estamos haciendo investigación, a los académicos, obviamente, pero todas las demás comunidades tienen que estar invitadas también, pero prioritariamente los de los más excluidos. Hay más cosas que podría ir hablando, pero lo dejo en este momento para que podamos abrir conversación y continuamos. Gracias, Carlos. Muy provocador todo lo que nos has compartido hasta ahorita. Y bueno, pues abrimos los micrófonos para las 40 personas que nos están acompañando ahora. Si quisieras dejar de compartir para que yo vea quién levanta la mano. En este momento, perdón, sí. Excelente, muchas gracias. Pues sencillamente levante la mano acá con las reacciones del Zoom para ver quién quisiera, pues, reaccionar a estas provocaciones que nos hace Carlos sobre el paradigma de la ecología integral y cómo eso, pues, al final, pues, tendría que interpelar a las instituciones de educación superior, a las universidades. Ya por acá tenemos una mano levantada. Francesca, adelante, por favor. No sé si me escuchan. Sí, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es, buenos días, Francesca Serrano. Yo trabajo en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Coordino el programa Cultura y Hábitat, un programa que está destinado a favorecer procesos pedagógicos en materia socioambiental al interior del campus y con instituciones externas en la ciudad. Sabemos pues que somos un motor económico en la localidad donde nos encontramos acá en la ciudad, y por eso tenemos acuerdos también de trabajo con el Jardín Botánico y otras instituciones.
Acá en la Universidad de Colombia, pues tenemos una política ecológica y ambiental que se dio justamente a finales del 2015, cuando la encíclica salió, y ese compromiso que asumimos en el año 2015 se tradujo en un plan de manejo. Sin embargo, pues mi pregunta es la implementación de lo que es la ecología integral al interior de las universidades es desafiante, es un tema en donde, digamos, el mundo académico en ocasiones está viviendo lógicas de competitividad entre las mismas facultades, y eso también por unas lógicas que vienen del mundo capitalista, del mundo, digamos, muy basados en temas de economía, en valores, de prestigio también, habría que decirlo. Y allí pues lo que quisiera saber es cuáles, digamos, esas experiencias que Carlos nos pueda mostrar, experiencias prácticas, concretas, digamos, un tema es como la parte teórica, conceptual, pero a partir del análisis que él ha hecho, cuáles experiencias concretas tenemos en América Latina y particularmente en universidades jesuitas, donde esta ecología integral se muestre realmente en algo que pues podemos llamar muchas universidades la responsabilidad social universitaria hacia afuera, ¿no? Ese compromiso con el país, con generar una disminución de las brechas sociales que tenemos en América Latina. ¿Cómo se está haciendo? ¿Cuáles, digamos, los hallazgos que pueden tener tus investigaciones, Carlos, al respecto? Muy bien. ¿Respondo pregunta por pregunta o hacemos un compilado? Pues acá tengo yo otra pregunta en el chat, Carlos. Si quieres la leo y después Entonces respondo a esas dos, ok. Responder. Marco Contreras nos pregunta te pregunta, ¿cómo fomentar el encuentro transdisciplinar en las instituciones de educación superior? Desde tu experiencia, ¿cómo se ha realizado en otras instituciones? Creo que, bueno, está muy relacionado con lo que Francesca también te pregunta. Muy bien, pues excelente. Agradezco mucho las preguntas y vuelvo a compartir para poder contestar. Hay varias formas de ver esto. La ecología integral se puede aplicar a la investigación, se puede aplicar porque es un paradigma. Entonces, hablamos de lentes. Entonces, se podría hacer distintas aplicaciones con respecto a las políticas, a las prácticas y a las áreas académicas. Entonces, para responder a lo que podrían ser ejemplos, comencemos, por ejemplo, con el tema anterior, que era sobre ejemplos prácticos de cómo se están ya universidades y universidades jesuitas y comunidades eclesiales, de base y otras, están respondiendo, por ejemplo, al discurso hegemónico de solo ver la naturaleza como una materialidad, y el discurso de net zero, por ejemplo, de remover solamente toneladas de carbón. En el caso de las nociones de ecología integral en universidades e institutos investigativos como OLMA en Brasil, y comunidades eclesiales de base como REPAM en Brasil, se ha estado abrazando las nociones de ecología integral para poder contraponer académicamente y activamente, políticamente, y nuevas visiones sobre cómo hay que responder a la depredación del Amazonas y al cambio climático. Le hace, por ejemplo, que no es solo removerse toneladas de CO2, sino que es entender que nuestra comunión con la naturaleza pasa por lo espiritual, lo ético, y que eso tiene que responderse en la traducción de cómo se implican las personas y los conocimientos en las cumbres de cambio climático y en los textos. Entonces, por ejemplo, jesuitas han sido comunidades jesuitas
universitarias, de centros de justicia social, de cabildeo, etcétera, han entrado a las cumbres de cambio climático. Y sin embargo han sido marginalizadas en las discusiones, igual que el resto de la sociedad civil, en las discusiones sobre cómo se va a transformar esas políticas. Y en los documentos de pensamiento que están detrás, no ha habido mucha, se ve solamente esa materialidad, donde se habla de recurso natural o de capital natural, pero no se habla de cómo es sagrada la naturaleza, de nuestra comunión con la naturaleza. Y las comunidades indígenas que se han invitado han sido más para la foto que para la acción, que para la toma de decisiones. Entonces, el caso ejemplar es cómo la ecología integral está comenzando a traducirse en lo académico en algunos ejemplos. Por ejemplo, en el informe del 2021 de Desarrollo Humano, hubo una clara influencia de la encíclica del Papa Francisco, en el que se desarrollaba la transdisciplinariedad de la ecología en conjunto con las nociones de desarrollo humano. Esa es una, que luego ayudaba a unir lo socialmente ecológico, las nociones de injusticia social con lo ecológico y desnudar esas raíces. Mientras se puedan desnudar esas raíces sistémicas, por ejemplo, en la restauración integral de ecosistemas, esas nociones pueden ser nuevos términos y nuevas formas de insertar textos que van a ser luego políticas en las cumbres de cambio climático, que van más allá de lo que Net Zero ¿ya? Dice. Ese es un ejemplo paradigmático porque el Papa Francisco no abrazaría y la comunidad jesuita con esa cuestión de conciencia crítica y social, como decía Yacuría, no estaría abrazando per se solamente esa solución de Net Zero. Es que lo que trataría de ver es el conjunto de la realidad, cuáles son esas raíces sistémicas. Otro ejemplo es la plataforma de acción Laudato Si. Universidades ya, incluidas las jesuitas, están participando en esta plataforma. Y tiene como los objetivos de desarrollo sustentable, hay una cantidad de objetivos. Quizás en esta próxima gráfica se ve mejor. Los objetivos es responder al grito de la tierra, responder al grito de los pobres, ver cómo cambiar la economía a cuestiones más ecológicas, la adopción de tipos de vida más sustentables, la educación ecológica, la espiritualidad ecológica y la participación activa y empoderada. Esos son unidos a esa visión de la ecología integral para poder tener líneas de acción muy concretas para los centros académicos, universidades, para las comunidades, para los centros sociales, y eso responde a lo que mi colega acaba de escribir, de preguntar sobre la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad llamaría entonces a que nosotros para nuestras investigaciones tomamos en cuenta esos principios que hablábamos, el grito de la tierra, el grito de los pobres, la transdisciplinariedad y la conversión ecológica, y demostrar en los departamentos que hay conjunción de estos saberes y que se invitan esos saberes a la hora de hacer proyectos. Por ejemplo, en la Universidad de Oxford nosotros estamos desarrollando una investigación sobre el rol de las comunidades de fe en Latinoamérica en la transformación de la gobernanza de recursos naturales. Y para ello estamos tratando de cambiar la forma en que estamos desarrollando nuestra investigación para tener muy en cuenta la respuesta al grito de los pobres, de los marginados, de la tierra, invitando a las personas que están en esas bases a
modificar y incidir en la forma en que estamos haciendo nuestra investigación. A la vez estamos participando en esta plataforma de Laudato Si, y creo y entiendo que la Ibero también, y AUSJAL, las universidades jesuitas están. 175 universidades jesuitas conforman hasta el momento la presencia global de universidades jesuitas. Imagínense lo poderoso que puede ser esto. En este caso, estos objetivos se van a perseguir por los próximos 7 años hasta el 2030. Y las transformaciones van entre lo intrauniversitario y luego lo extrauniversitario, en conjunción con otras comunidades de pensamiento, políticas y prácticas. Pongo esos ejemplos porque también hay otros que son en la práctica, las comunidades son las que están practicando la ecología integral. No hay que ir muy lejos. Berta Cáceres, hondureña, activista, indígena, ella estaba practicando, sin haberlo puesto con el titular de ecología integral, estaba practicando la ecología integral porque a la hora de emprender sus expresiones de crítica al sistema, no solo, nótese en todos los discursos que ella presentaba y en las acciones, que ella nunca solo veía lo material, sino que también veía la parte espiritual, sagrada, cosmológica del indígena de sus luchas. Entonces, hay varios ejemplos que podría seguir poniendo, pero quizás pondría nada más el énfasis de que las expresiones que nosotros tenemos son altamente adaptables. La paradigma de la ecología integral no es una receta, es unos principios. Entonces podemos adaptarlas a nuestras situaciones particulares, ya sea en Colombia, ya sea en El Salvador, ya sea en el Reino Unido, lo que sea. Perdón, creo que hay otras preguntas aquí. Sí, Carlos, pues más que preguntas, son algunos comentarios. Dice Nicolás Dorronsoro, estamos desconectados de la naturaleza, mis estudiantes separan sistemáticamente al ser humano y la naturaleza definiendo como naturaleza allí donde no está el ser humano. ¿En qué metodologías educativas concretas podemos apoyarnos para transitar desde una desconexión a una auténtica conexión transformadora? Bueno, sí, es una pregunta. Y dice Nicolás que él quisiera compartir una imagen en España. Pues adelante, Nicolás, si quieres tomar el micrófono y compartir tu pantalla, ahora te damos autorización. Pues mientras hace eso, Nicolás, respondería a lo que Marco estaba, bueno, lo que Nicolás estaba pronunciando, y es que era en que las metodologías, yo diría que un buen punto de comienzo es ir a las traducciones de las comunidades que están en la ecología política, están abrazando la transdisciplinariedad. Ese es un buen punto de partida. No es lo completo, nótese que no es lo completo, pero académicamente, si ustedes quieren dar una robustez y quieren citar un montón de fuentes metodológicas, bastaría con entrar a toda la cuestión de la parte de transdisciplinariedad para comenzar a notar y los métodos participativos de raíz desde las comunidades. Porque nótese, lo que hace la ecología integral no es reinventar la rueda ya existía. Es decir, la transdisciplinariedad y todo esto, ahí nótese que hay un montón de metodologías. El problema es que hay, digamos, el lente que se está insertando a esa transdisciplinariedad, que va más allá de la transdisciplinariedad, es el hecho de que en las metodologías tenemos que aprender a poner esos principios de escuchar el grito
de los pobres, escuchar el grito de la tierra, con formas creativas para responder a la transformación de raíz, para la conversión ecológica. Estoy viendo la imagen que Nicolás ha puesto, y sí, es exactamente esa, resume bastante lo que nosotros estamos hablando. En El Salvador me recuerda precisamente a campos de golf centrados a la par y que están súper bien irrigados en lugares donde hay escasez de agua. Entonces en La Libertad, en El Salvador, ese es clásico. Y exactamente. Ahora, una cosa que es importante, el integrar, que estás mencionando, Andrea, la cuestión de comunicar. Y entonces ahora le voy a ser muy específico con algo que es muy concreto que nosotros estamos haciendo desde nuestro instituto Laudato Si, que quizás les va a aterrizar la forma en que nosotros mismos hicimos la revisión de cómo integrar la ecología integral a nuestra forma de hacer las cosas. Nosotros notamos que nosotros no solo teníamos que cambiar de raíz la forma en que estábamos haciendo nuestras investigaciones metodológicamente, escuchar el grito de la tierra, escuchar el grito de los pobres, ser transdisciplinarios y buscar las raíces para la conversión ecológica, las raíces sistémicas, sino que además es la forma de comunicarlo importa, porque es la forma de insertarse importa, la forma de extraer y de extracción de conocimiento ha sido extractivista, colonialista. Tenemos que cambiar todo eso. Entonces no es solo ir a las comunidades indígenas y decir, bueno, por favor, dame la información, lo voy a poner aquí a participar. Es poder entablar relaciones de común unión con las personas que están sufriendo a través del proceso de diálogo con las comunidades. Y eso es muy distinto a simplemente ir a extraer la información y decir, adiós, voy a ir a publicar mi excelente artículo o mi excelente libro y les voy a decir adiós. Y nunca más me van a ver porque yo nunca he querido estar ahí haciendo amistades con ustedes. No, la relación distinta es nosotros entendemos la común unión entre nosotros y la naturaleza como un método de vida. Y entonces, por ejemplo, el caso ejemplar, que con esto terminaría, es que nosotros estamos desarrollando formas de comunicar a través del diálogo. Por ejemplo, nosotros que estamos en este cuarto digital hablando sobre la ecología integral, podríamos ser coautores a partir, si continuáramos en diálogos sistemáticos, coautores de un artículo investigativo. Todos podríamos estar en esta llamada insertando nuestro conocimiento y supónganse que cada una, que Marisol, que María, que Fritz, que Piloyan, todos son de distintas comunidades de pensamiento, práctica y de comunidades indígenas, etc. Todos podríamos estar dialogando en formas participativas, sistemáticas, y insertar nuestro conocimiento en un espíritu dialógico, de diálogo, y luego escribir a partir de eso. Eso es una metodología muy concreta, investigativa, que estamos tratando de desarrollar en pequeños grupos de 6, como foco de atención para artículos pequeños, y luego para artículos más grandes, hacer incluso más abiertos, con más, pero sistemáticos para poder escuchar bien a las personas que están comunicándonos su conocimiento. Hacer artículos que procesan estos por conversaciones que van a través del tiempo y hacer al mismo tiempo amistad con las personas, con las comunidades excluidas, para que ellos nos enseñen, las comunidades indígenas nos enseñen
¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que debería ser investigado? ¿Cómo debería formularse la pregunta de investigación? ¿Ya? Los indicadores que deberíamos de estar utilizando para ver si eso es desarrollo, etcétera. Hay muchas formas pero esa es la metodología que nosotros estamos implementando nosotros. Pero ustedes pueden tener otras, pero porque no es una receta. Lo que el paradigma de la ecología integral son principios, son como un compás, como unos lentes. Para eso se pueden crear muchas metodologías y compartirlas. Entonces, nótese una cuestión final sobre cuando compartimos, así como en este momento, horizontalmente, tiene que haber un proceso de facilitación por las relaciones de poder. Mucho de esto viene por la cuestión de género. Nótese que esto es muy importante, clásico error, no solo por etnias marginalizadas, sino que también por género, a la hora de contar los conocimientos. Hay disciplinas marginalizadas, hay personas marginalizadas, hay géneros marginalizados, y hay distintas formas de exclusión. Entonces tiene que haber en una conversación como esta una facilitación metodológica que hace que, por ejemplo, que si nadie habla de todas las mujeres que están en este cuarto digital, que haya, por ejemplo, una conversación metodológica solo con el grupo de mujeres excluidas, que por alguna razón no están comunicando lo que quieren decir de sus conocimientos en esta conversación, si esta fuera la investigación. Y hay una cuestión importante que es que la dignidad sube al mismo nivel que las otras personas que están compartiendo esa investigación. Ya, por ejemplo, un profesor de la Universidad de Oxford estaría al mismo nivel en la ecología integral que aquella persona de la comunidad indígena de Guatemala que tiene un conocimiento intrínseco de la realidad que le ha tocado vivir. Y esa podría ser coautora de ese artículo con ese profesor de la Universidad de Oxford. A eso es la raíz, ese es el tipo de cambio que estamos hablando con la ecología integral. Y eso no necesariamente pasa con la transdisciplinariedad, con las comunidades de transdisciplinariedad clásicas. Porque ¿cuántos tienen como coautores a comunidades, a gente de personas de extracción indígena o de comunidades marginalizadas? No, tal vez les preguntaron algunas cosas, pero no están al mismo nivel. Su conocimiento no está al mismo nivel. Muchas veces es marginalizado. Perdón, acabo de ver alguien levantar la mano. Claudia. Sí, adelante, Claudia. Hola, pues no, hombre, muchísimas gracias. Estoy tomando nota aquí como de todo lo que dices. Un agradecimiento muy grande por todo esto que compartes. Y de manera muy particular me gustaría preguntarte, digo, sé que no es una receta esta metodología, entiendo muy bien también esta invitación a que desde los diferentes equipos vayamos desarrollando todo esto, pero también es muy importante tener referentes y quienes ya están transitando un camino, pues saberlo y conocerlo. Entonces, en ese sentido, Carlos, me gustaría preguntarte si hay alguna posibilidad o cómo podemos conocer más esta metodología que ustedes trabajan, que me parece sumamente pertinente, esta forma también de trabajar las relaciones de poder, que muchas veces solamente está latente, pero que se manifiesta de muchas maneras y que no la hacemos explícita. Y en todo este sentido, además, hacia la ecología integral e incorporando los principios de la ecología integral. Entonces, ¿habrá alguna manera? ¿Ustedes ofrecen talleres o tienen materiales o de qué manera podríamos empaparnos y conocerla más para obviamente adaptarla y trabajarla también en nuestros diferentes grupos? Excelente, y esa es una cuestión que nos encantaría poder hacer. Nuestro modelo es aplicar la ecología integral incluso para esto, que es la cuestión de hacer alianzas de paternariado. Porque nótese que sería muy irónico que nosotros, desde la Universidad de Oxford y de comunidad jesuita en Oxford, viniéramos y dijéramos, esta es la forma como se hace y nosotros le vamos a enseñar a ustedes. Eso sería lo más irónico que podría haber.
¿ya? Entonces, no, perdón, tengo a mi hija que está entrando. Tengo una llamada. Ahora, lo que sí es importante es que podamos tener, yo lo llamaría talleres de diálogo sobre metodológicos. Es decir, que nosotros no venimos, porque ese es otro clásico error, colonialmente, occidentalmente, con relaciones de poder explícitas, a decir cómo se tienen que hacer las cosas. Nosotros venimos desde la humildad diciendo, esta es la manera en que nosotros tenemos algunos para distintas estrategias. Yo les podría compartir los enfoques metodológicos y algunos artículos que hemos desarrollado sobre este tema. La única desventaja es que no están escritos en español en este momento, pero podemos trabajarlo y podemos hacer coautoría. Esa sería la parte más interesante de esto. Que la coautoría es parte clásica de las cosas que nosotros queremos romper. Les quiero compartir, por ejemplo, solo para que vean lo que ocurre en el norte global. Por un momento les pongo esto. Voy a cambiar aquí. Ven, esto es lo que ocurre en el Reino Unido. Por ejemplo, todas las universidades académicas, ¿qué es lo que están haciendo? Esta es una revista digital donde periodistas toman en cuenta todo lo que se ha producido por la Academia Británica. Y entonces, las universidades que están aquí al fondo, no están están aquí, están al fondo. Todas estas universidades británicas están todas escribiendo de sus investigaciones en una revista como esta, ¿ya? Y ven, por ejemplo, sobre medio ambiente, y ven en este espacio la diferencia entre lo que sería una ecología integral en la práctica académica y estas prácticas dominantes. Por ejemplo, artículos que salen, por ejemplo, esto sobre las ballenas, o sobre el decrecimiento económico, o sobre las turbinas, etcétera. Todos son citados por la BBC, por el Guardian, por distintos. Pero nótese una cosa. Solo autores de la misma universidad, académicos, y de una disciplina, son los autores de cada artículo, ¿ya? Entonces, no hay... son monodisciplinarios. Entonces, en cada momento, aquí hay otro, ¿ya? No hay... y cualquiera que sea el tema, siempre es una persona hablando sobre el tema. Ahora, imagínense que fueran las universidades jesuitas todas, Aushal, en distintos momentos. Imagínense lo que sería que todas las distintas 175 universidades jesuitas, todas estuvieran escribiendo transdisciplinariamente, es decir, con coautoría, en la que siempre hay una persona de una comunidad indígena, hay una persona de una comunidad siempre representada como coautores. Entonces, tenemos como coautores de los artículos, como coautores de los diálogos, y que no fueran artículos que solo son de una disciplina, en que yo digo, esta es la realidad legítima, es que sean diálogos. Y les pondré un ejemplo que es de nuestra propia invención. Es, por ejemplo, nosotros estamos creando una revista de ecología integral. Y esta revista de ecología integral lo que trataría de hacer se llamaría la revista Poliedro, y les invitaría a participar a todos y todas
para compartir ideas rebeldes, para cuidar el cuidado del planeta vivo, ¿ya? Y la forma en que lo estamos viendo en la práctica transdisciplinariamente y atendiendo al llamado de la ecología integral, es que nosotros queremos queremos atender a la crisis planetaria, viajes a soluciones, tener una visión de futuras sociedades que sean esperanzadoras y culturas de encuentro. Pero que nótese que lo que trataríamos de hacer es hacer artículos que van atendiendo a todas las comunidades con las que estamos trabajando. Pero las iluminadas, las en amarillo, son nuestra prioridad. La de los ecodefensores, porque escuchamos el grito de la tierra, y de las comunidades marginalizadas, porque escuchamos el grito de los pobres. Eso metodológicamente implica que los artículos, por ejemplo, si digamos tenemos un artículo acá sobre la música en el Amazonas, tendríamos a varios coautores. Y un par de esas personas siempre serán de aquellas voces que han sido marginalizadas. Y haciendo así distintos artículos y distintas formas de ver la realidad que van más allá de solo lo escrito. Entonces, esta es la forma que nosotros lo hemos entendido, es decir, no solo las investigaciones académicas, sino que transdisciplinariedad significa utilizar el arte, la música, la poesía, los artículos, los ensayos, y hacerlos con coautoría en la práctica, atendiendo a esas voces marginalizadas. Yo creo que nos hemos pasado de tiempo, pero bueno, ese es un ejemplo. Yeah. No, extraordinaria propuesta, Carlos. Me parece que habría mucho que se pudiera trabajar ahí, pero definitivamente nos estás planteando, pues eso, un cambio de paradigma, un cambio de hacer, pues, tanto la investigación como la docencia en las universidades. Entonces, pues creo que es muy, muy interesante. Pues no sé si hubiera algún otro comentario, alguna otra pregunta de las personas que están conectadas hoy por acá. Les pondría nada más la forma de contactar, sería bueno, está en nuestro sitio web del Instituto de Investigaciones Laudato Si, donde pueden ver, hay tenemos abierta en nuestra parte de investigación una biblioteca de ecología integral que es de acceso abierto, atendiendo otra vez metodológicamente a lo que entendemos por ecología integral, y pueden utilizar esos recursos para cuestiones educativas. Podrán ver que estamos preparando este lanzamiento de la revista, donde les invitamos a poder participar. Y a la vez pongo acá mi correo electrónico, que ustedes comprenderán que tengo, además de atenderles a ustedes, tengo un montón de otras cosas, pero de que les responderé. El punto es la velocidad. Entonces, les pongo acá esta, y claro, con mucho gusto podemos interactuar y hacer talleres participativos, ya, en igualdad de conocimiento. Ya. Excelente. Pues no veo ninguna otra mano levantada. Solo agradecimientos, Carlos, por este espacio, por todo lo que nos has compartido. Muchas gracias por su propuesta de metodología para una visión más integral e incluyente. Pues comentarios, pues agradeciéndote mucho a los que yo me sumo, Carlos, por haber aceptado la invitación a esta charla tan inspiradora, tan provocadora. Ojalá que desde la Red de Ambiente y Sustentabilidad de AUSJAL pudiéramos sumarnos de alguna manera a estas iniciativas, a estas propuestas que nos haces. Ya lo platicaremos ahora que nos volvamos a reunir y nos pondremos en contacto contigo.
Y pues nada, no me resta más que volver a agradecerte que hayas estado acá y a continuar pues con el vínculo con el Instituto Laudato Si y la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado esta mañana en la charla. Y pues hay muchas más otras actividades en esta semana Laudato Si a las que les invitamos a participar. Muchísimas gracias, Carlos. Buen día para todos. Gracias. Gracias a todos y todas. Que tengan buen día.